Estamos recibiendo esta noche, como habíamos anunciado, aquí en vivo, en el estudio de Canal 9, al precandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, del sector Ciudadanos. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Un gusto para mí, gracias por la invitación. A usted por venir. Ernesto, usted, antes de ser candidato o precandidato, había estado varias veces aquí en San José, por lo menos 2 o 3 veces en los últimos años, en las recorridas que usted, si mal no recuerdo, denominó Encuentro Ciudadano. Encuentro Ciudadano. ¿Qué le dejó esas recorridas? Nos dejó una riqueza enorme porque conocimos, escuchamos, aprendimos de los ciudadanos de manera directa. Es decir, visitando familias, visitando empresas, visitando instituciones de la cultura, hospitales, liceos, cárceles, hablando con las personas privadas de libertad. Y para quienes estamos en el diseño de políticas de gobierno, porque a eso he dedicado 21 años de mi vida antes de estas 8 semanas que llevamos en la política, ese contacto con la realidad es fundamental para pulir las propuestas, mejorarlas y para poner en el radar propuestas que de golpe uno no tenía. Es como digo, no se puede gobernar desde un escritorio. ¿Y cómo ve al país hoy día? Complicado. Están cerrando empresas a niveles récord, muy especialmente en el interior del país. Estamos perdiendo empleos, se han perdido 53.000 en los últimos 3 años. Estamos con problemas graves de violencia e inseguridad crecientes y sobre todo estamos hipotecando el futuro. Hoy 1 de cada 2 chiquilines nacen en la periferia urbana que rodea todas las ciudades. Son normalmente barrios pobres. 1 de cada 2 chiquilines nacen en esos barrios y solo 13 de cada 100 terminan en el liceo, lo que implica que no van a tener la preparación para ser empleables por una empresa formal y van a terminar en la informalidad, van a terminar en la dependencia de los planes sociales o, peor aún, como semillero de las narcomafias, de los narcotraficantes, y elegir el delito como una forma de vida. Usted está introduciendo ahí 2 o 3 temas por lo menos: la educación, el trabajo, la seguridad. Usted ha hecho mucho énfasis en el tema de la educación. Sí. Incluso tiene un proyecto que ha impulsado, que usted ha auspiciado, que el centro de estudios que usted encabeza o encabezó hasta hace muy poco tiempo auspició, el Liceo Impulso en Montevideo. Usted ha mencionado en más de una oportunidad que de los sectores más empobrecidos, tan solo 2 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, en los sectores más vulnerables. ¿De qué le ha servido el proyecto, la propuesta de Impulso para... ¿Es viable trasladar esa experiencia al resto del país y al resto de los escenarios vulnerables que tiene el Uruguay hoy día? Absolutamente trasladable, emulable y multiplicable. Por eso estamos proponiendo la instalación de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país, para darle a chiquilines que hoy, por el barrio en el que nacieron, quedan condenados a la informalidad, a la dependencia o al delito, otra trayectoria de vida posible, otro futuro posible, un mejor futuro. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Con una propuesta educativa, modelo, como las que hemos visto en el mundo y que hemos tenido el privilegio de poder ver de primera mano por ser uno de los fundadores del Liceo Impulso, que trabaja en la cuenca de Casaballe, el conjunto de barrios más pobres del país. Hoy están allí 600 chiquilines estudiando de primero a sexto de bachillerato en un lugar donde había un basural. Hoy hay un liceo modelo. De los 100 que entraron, hoy hay todavía 99 estudiando y a punto de entrar a la universidad o a hacer estudios terciarios técnicos, en un lugar donde habitualmente de los 100 que entran, al final, en sexto año, solo quedan 13. O sea que los chiquilines allí estudian, allí se quedan, saben que van a construir otra trayectoria de vida. ¿Por qué? Porque reciben una propuesta de excelencia académica y porque reciben contención. Allí son tratados con cariño, allí son cuidados, allí son alimentados, allí se les hace chequeos médicos y una propuesta de familia, donde la familia se incorpora institucionalmente a la vida del liceo,
para que se comprometa con el éxito académico de sus hijos, y las familias, cuando ven para sus hijos un futuro, lo hacen. Usted ha propuesto más de 100 liceos en el país. 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables obviamente no van a poder ponerse a funcionar el día 1, pero sí se puede hacer en un periodo de gobierno. ¿Y qué consecuencias desde el punto de vista de la seguridad espera usted que tenga la propuesta educativa que usted plantea? En términos inmediatos, no necesariamente vamos a tener una respuesta inmediata, pero en la medida que estos liceos empiecen a revertir ese deterioro social, empiecen a darle a estos chiquilines opciones distintas que la dependencia, la informalidad o el delito, entonces chiquilines que hubieran naturalmente sido semilleros de los narcotraficantes, mañana van a optar por tener trabajos dignos, porque nadie que tiene la posibilidad de optar por un trabajo digno, por una vida digna, opta por la droga o por el delito, y esto nos lo dicen los propios chiquilines. Yo les pregunto a ellos, ¿por qué es que a ustedes no los hostigan? Cuando viven al lado de los narcos, que son sus primos, son sus amigos. No nos hostigan porque nos dicen, mirá, vos seguís estudiando, vos labrate un porvenir. Dice, yo ya estoy sonado, yo ya me metí en esto y ahora no puedo salir, ojalá pudiera ser como tú. O sea que en lugar de verse como un ejemplo, a quien ve como un ejemplo es al chiquilín que está esforzándose, que está estudiando y que está tratando de abrirse un porvenir. Eso es lo que a nosotros nos da una gran esperanza de que si esto se hace, vamos a lograr revertir esta terrible deterioro social que tenemos y toda la violencia, inseguridad, droga y miedo que trae detrás. Ahora, eso mismo, ¿por qué no se hace hoy, Ernesto? Porque en esto... Si fuera tan sencillo, le quiero decir. Nada de lo que vale la pena en la vida es sencillo. Tampoco fue sencillo universalizar la educación preescolar y la hicimos en 5 años. Tampoco fue sencillo distribuir 800.000 ceibalitas en un periodo de gobierno con el Plan Ceibal, y lo hicimos. Y hoy Uruguay es ejemplo en el mundo por la velocidad y la efectividad con que universalizó la educación preescolar y con que inició el proyecto Una Laptop por Niño. Esto no es ni más fácil ni más difícil que cosas que el Uruguay ya ha hecho. Se requiere liderazgo, se requiere decisión política. La coalición que hoy nos gobierna, lamentablemente, pensar en una reforma educativa es una quimera, porque hay contradicciones internas tan grandes que es un gobierno que hoy no tiene capacidad de darle respuesta a los principales problemas y desafíos que tiene el país en materia de empleo, seguridad y educación. En educación menos, se nos prometió educación, 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 cambio en el ADN de la educación, ni una cosa ni la otra. Hace 15 años que no digo que no se haya hecho nada, pero básicamente hemos emparchado un sistema que no funciona, le hemos puesto plata a un coche, le pusimos tanque en el nafta en el tanque y tenemos la batería sin carga. Entonces, por más plata que le pongamos a un auto, por más nafta que le pongamos a un auto, si la batería no la recargamos, entonces nosotros estamos dispuestos a ponerle recursos al sistema educativo. No va a haber aliado más importante del sistema educativo que Ciudadanos, porque para nosotros la educación y los niños vienen primero, pero plata a cambio, nafta a cambio de que ponemos una batería nueva, recargamos la batería, cambiamos la propuesta pedagógica, educativa, organizacional para generar resultados. ¿Se ha puesto una meta, digamos, de tanto porcentaje del presupuesto del Estado para la educación? Como no, no es necesario poner esas metas. Nosotros vamos al revés. Necesitamos 160 millones de dólares para poner en marcha estos 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. Esos 160 millones de dólares los vamos a sacar, los vamos a agregar al presupuesto educativo. Pero estos 136 liceos nos van a generar resultados que a la postre le van a ahorrar muchos recursos del país. Porque un chiquilín que hubiera terminado en la informalidad, en el delito o en la delincuencia, obligando a la sociedad a construir cárceles, a contratar más policías, armamento, tecnología, a pagarle transferencias desde el MIDES, mañana si ese chiquilín está trabajando en un trabajo formal, en lugar de hacerle gastar a la sociedad recursos, le va a estar aportando a la sociedad. Cuando uno toma eso en cuenta, al bajar la deserción y llevar a estos chiquilines a otra trayectoria de vida, bueno, este proyecto se paga solo en 12 años y se paga 3 veces en 25 años. El proyecto más rentable que yo pueda imaginar desde un punto de vista social y económico para la sociedad. Voy a otro tema. Usted decía que en la recorrida que ha hecho por el interior del país ha visto que muchas empresas están cerrando. Sí.
Bueno, lo dice usted y lo han dicho otras personas que... No, es la realidad. Dirigentes gremiales, locales también lo han dicho reiteradamente en los últimos tiempos. ¿Cómo enfrenta desde el Estado esa situación? Supóngase gobernando usted. Nosotros mañana estamos presentando el proyecto de Ciudadanos aquí en San José y vamos a estar haciendo 5 propuestas para reactivar el empleo, para crear empleos, para que aquellos que lo perdieron puedan recuperarlo lo antes posible, y aquellos que lo buscan por primera vez. Hoy tenemos casi 30% de desocupación entre los jóvenes que están pensando en irse básicamente del país, que puedan encontrarlo lo antes posible. Una de las propuestas importantes es que vamos a extenderle a todas las empresas nacionales que tengan nuevos proyectos de inversión, sean del interior o de Montevideo, chicas o grandes, el mismo tipo de beneficios que se le dieron a UPM para instalar su segunda planta. Es decir, vamos a llevar adelante el Todos Somos UPM. En otras palabras, a las empresas uruguayas no le faltan ideas, no le faltan propuestas para llevar adelante nuevos proyectos, le faltan el mismo tipo de estímulos que recibió UPM para llevarlo adelante. ¿Pero qué costo tendría eso para el Estado? ¿Y qué costo puede tener algo que en ausencia de esos estímulos no se hubiera hecho? No tiene costo. Es decir, nosotros hoy tenemos una presión impositiva tremenda, tenemos tarifas públicas que imponen unos sobrecostos tremendos, tenemos atraso cambiario, es decir, en parte porque tenemos un altísimo déficit fiscal y eso genera atraso cambiario y por ende una estructura de costos que está asfixiando al aparato productivo nacional, en particular a la cadena agropecuaria, agroindustrial y agroexportadora, que es el motor de nuestra economía, y eso es algo que el Uruguay debe entender de una buena vez, que este es un país fundamentalmente agropecuario, agroindustrial y agroexportador, y que ese es el motor de la economía, y que si tenemos a ese sector agropecuario y agroexportador bajo agua y el motor no anda, entonces estamos ante la situación que estamos. Ahora, usted mencionó ahora recién el tema del déficit fiscal. Sí. El país tiene el 3% del PBI. Son 2.000 millones de dólares por año que tenemos que pedir prestado, porque gastamos más que lo que nos ingresa. ¿Es sostenible esa situación? No, no es sostenible. ¿Cómo lo piensa enfrentar? De hecho, de 2 maneras. Pero es importante que se entienda que como estamos endeudándonos cada año por un monto muy grande, ¿cómo lo hacemos? Pagamos tasas de interés muy atractivas para que vengan a invertir en los títulos uruguayos. Entonces vienen los dólares y entonces nosotros mismos creamos el atraso cambiario, planchamos el dólar. Y estamos caros con respecto a todo el mundo, incluyendo ahora los países de la región, porque ahora la Argentina tuvo una depreciación del peso muy significativa. Y con estos costos en dólares, el aparato productivo directamente no puede funcionar. Nosotros necesitamos bajar ese déficit. Hemos propuesto 2 medidas muy concretas. La primera es no reponer vacantes por los próximos, durante todo el próximo periodo de gobierno. Se jubilan y fallecen 8.500 personas por año, sin afectar derechos adquiridos, sin afectar la calidad de los servicios públicos. Volveríamos después de 6 años a tener 50.000 funcionarios menos, que era el nivel de funcionarios que había al final del primer gobierno del doctor Vázquez. El aumento en el número de funcionarios que hubo en la administración anterior fue el más grande del que tenga registro la historia del país. Fue realmente un desmanejo. Y no se tradujo en mejores servicios, ni en mejor educación, ni en mejor salud, ni en más seguridad. Así que ahí vamos a ahorrar 1.000 millones de dólares que hoy le cuesta al país mantener, después de un periodo de 5 o 6 años en que por la no reposición de vacantes vayamos reduciendo la plantilla de funcionarios públicos. ¿Y la otra medida? Y la otra medida es que, de acuerdo a nuestros cálculos, estos los hicimos en su momento en Ceres y se fueron actualizando cada 3 años, hoy las empresas del Estado en conjunto producen por encima de lo que lo haría una empresa que funcione eficientemente, a costos que son 1.200 millones de dólares por año, por encima de lo que sería razonable para una empresa eficiente del mismo porte, del mismo tamaño, como funciona en Nueva Zelanda, como funciona en Chile. Y 1.200 millones de dólares podríamos bajar 30% del gasoil, 30% de la electricidad, 30% del agua, lo que aliviaría los bolsillos castigados de los contribuyentes y los márgenes castigados de las empresas, y nos sobrarían 600 millones de dólares más para reducir el déficit fiscal. ¿Usted descarta un aumento impositivo?
¿Un incremento de impuestos? Mire, aumentos de impuestos, nosotros ya dijimos, no lo dice el ministro más. de Economía, nosotros lo dijimos hace 3 años. Cuando el gobierno, del segundo gobierno del doctor Vázquez, hereda una situación fiscal muy complicada, Sí. dice, bueno, mirá, si nos estamos endeudando a este ritmo, vamos a perder el buen crédito, porque al final si uno se endeuda, los acreedores le dicen, no le presto más. Punto, es lo que le pasó ahora a la Argentina. Entonces... El ciudadano le cuesta creer a veces que no le vayan a aumentar los impuestos. Mire, el problema es que el gobierno decidió ir por el lado de aumentar impuestos, de subir las tarifas de los servicios públicos, electricidad, gas, agua, en fin, telecomunicaciones, sí, por arriba de los costos de producción y de comprimir la inversión pública. Ese fue el paquete para ponerle orden a las cuentas públicas. ¿Sabe cuánto era el déficit hace 3 años? 2.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es hoy? 2.000 millones de dólares. Cuando uno le quiere poner más impuestos, más tarifas, menos inversión a una economía que está pasando dificultades, las familias con presupuestos muy menguados y las empresas con márgenes que las tienen bajo agua, y uno le quiere cobrar más impuestos o más tarifas, ¿sabe qué? No funciona. No funciona. Entonces ya no es un tema de si más impuestos o menos impuestos. Si uno los pretende recaudar, no lo va a lograr porque la economía no los puede pagar. Entonces, nosotros en su momento dijimos, el diagnóstico es correcto, la terapéutica es equivocada. Tenemos que ir por el lado de controlar el aumento del gasto y de mejorar a través de un cambio en la organización, el funcionamiento y la gestión de las empresas del Estado, designando en los directorios personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas, ahorrar recursos para no tener que castigar los bolsillos de los contribuyentes ni castigar a las empresas que invierten y dan empleo en el país. Tengo un par de preguntitas más para hacer. ¿Cómo no? Ernesto. Usted ha dicho en los últimos días que uno de los aspectos que habrá de alguna manera de tocar es la ocupación de empresas, sí, por iniciativa de los sindicatos. Vamos a cambiar... ¿Va a cambiar la ley? 3 o 4... No, sí, la ley de negociación colectiva la vamos a modernizar. Vamos a mantener la negociación colectiva, pero la vamos a modernizar. ¿Qué quiere decir modernizar la ley de negociación? 3 cosas. La primera, que vamos a establecer por ley que todo convenio que no contemple mecanismos escalonados de prevención y resolución de conflictos va a tener mecanismos establecidos en la ley. La huelga es el último, no el primer recurso. Segundo, vamos a facilitar y favorecer la negociación bilateral entre empresas y trabajadores. O sea, laudado a nivel sectorial lo que se lauda en los consejos de salarios, cada empresa es un universo, es un mundo, van a tener que sentarse con sus trabajadores y si negocian condiciones distintas que las que se laudaron a nivel sectorial, esas son las que priman. Si no se ponen de acuerdo, el trabajador tiene la protección de que ahí sí prima lo sectorial. Y por último, lo que usted preguntó primero. El 1 de enero del 2020, nuestro compromiso ante la ciudadanía, si nos honra con la posibilidad de gobernar el país, es que vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es, la huelga es un derecho legítimo, consagrado en la Constitución de la República. La ocupación es inconstitucional, viola el derecho de propiedad, viola la libertad de trabajo y viola los acuerdos que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo, de la cual somos miembros y que nos llamó reiteradamente la atención respecto de este tema. ¿Se va a poner a todo el PIT-CNT en contra? Mire, aquí hay algo muy claro. Digamos, nosotros hemos estado en esta recorrida que estamos haciendo, teniendo diálogos con todas las gremiales. Solo ayer estuvimos dialogando con el Sindicato de la Bebida en Minas y tenemos un diálogo abierto y fluido. Vamos a ser siempre dialoguistas y acuerdistas, pero agotadas las instancias de negociación, un gobierno legítimamente electo por la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de gobernar. Y gobernar implica que a veces hay que tomar decisiones que van a tener resistencias y si esas resistencias están, no gobierna el que grita más fuerte, gobierna el que fue electo legítimamente para gobernar. Se asumen los costos que haya que asumir. ¿Confía en ganar la interna del Partido Colorado? Sí, claro. Tenemos mucha confianza de poder ganar la interna. ¿Compite con un peso pesado como el expresidente Sanguinetti? En la medida que el doctor Sanguinetti decida ser candidato, vamos a tener el honor de competir contra un expresidente, de competir contra una figura enormemente reconocida
Y creo que eso le va a hacer además muy bien al Partido Colorado, porque vamos a tener corrientes históricas representadas por figuras muy importantes y Ciudadanos es la renovación, es el cambio, es el futuro y la gente podrá optar, ya sea por corrientes históricas o por la renovación, el cambio y el futuro, y eso creo que es bueno que un partido lo tenga, siempre hay renovación y en su momento el doctor Sanguinetti lo fue, hoy nos tocó a nosotros. Y confío que, por lo que estamos viendo en todos lados del país, y espero que veamos mañana en San José, estamos haciendo eventos con muchísima gente que conecta a un nivel muy fundamental con el proyecto de país que tenemos y con las propuestas que tenemos para construir un mejor futuro. Alguien podría pensar, ¿es cierto que se dio el lujo de rechazar el apoyo de Sanguinetti? Nos dimos el lujo de hacer algo que siempre hicimos en la vida, de hacer un proyecto político nuevo, que tiene una cultura política propia, una identidad política propia, que nace de una convicción muy simple pero muy importante para nosotros, que la política es una actividad noble de servicio a la comunidad. Venimos aquí para servir, venimos aquí para asumir la responsabilidad de conducir los destinos del país y venimos aquí para contribuir a que el ciudadano recupere la confianza en los partidos políticos. Ya vemos las consecuencias que tiene cuando se pierde la confianza en los partidos. Aparecen los intérpretes de la voluntad popular, los únicos intérpretes del deseo ciudadano, que ya sabemos que eso es el principio del fin, el principio del populismo y el autoritarismo y el fin de la democracia. Le agradezco haber estado aquí esta noche. Al revés, gracias a ustedes por la invitación. Estuvo con nosotros Ernesto Talvi, precandidato de Ciudadanos, Partido Colorado.